Bitcoin nació hace una década y desde entonces muchos han sido los usuarios que han ido adoptándola como moneda, como divisa. Pero en las últimas semanas hemos visto que Facebook pretende lanzar una nueva divisa digital llamada Libra, que algunos consideran que es muy superior a Bitcoin y que va a terminar reemplazándola en todas sus funciones que actualmente está desempeñando. Pero ¿realmente Bitcoin y Libra son activos monetarios similares, activos monetarios sustitutivos? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre Bitcoin y la otra, Libra? Bueno, empecemos con una clasificación general de los activos. Los activos pueden ser monetarios o no monetarios. Activos monetarios son aquellos que se utilizan como medio de intercambio debido a sus buenas propiedades para ello, en esencia la estabilidad de su valor, la invarianza de su valor ante contextos muy distintos. Por tanto, tanto Bitcoin como Libra aspiran a ser buenos activos monetarios, activos que se utilicen en los intercambios entre los agentes económicos. Por tanto, no son o no aspiran a ser activos no monetarios. Dentro de los activos, además, también podemos clasificarlos en reales o financieros. Un activo real es un activo no financiero. ¿Y qué es un activo financiero? Aquel que es el pasivo financiero de otro agente. Es decir, aquellos activos cuyo valor deriva de que tenemos el derecho a exigirles algo a otra persona, esa otra persona es nuestro deudor y por tanto tiene un pasivo financiero en nuestro favor, pues bien, aquellos activos que derivan su valor de poder exigirle algo a otra persona son activos financieros. Y los activos reales son aquellos activos que no son financieros, es decir, que no derivan su valor de nuestra capacidad jurídica de exigirles algo a un tercero. Por tanto, los activos monetarios, también los no monetarios, pero nos vamos a centrar en los monetarios, los activos monetarios pueden ser reales o financieros. A su vez, los activos reales se pueden diferenciar o se pueden dividir en dos categorías adicionales: activos reales tangibles y activos reales intangibles. Los activos reales tangibles son aquellos cuya utilidad, cuyo valor deriva de las características corpóreas del bien, de la estructura física del bien. Una vivienda es un activo físico tangible porque el valor de la vivienda depende de la estructura de la misma. Si la vivienda está mal construida o directamente no existe, por mucho que nos imaginemos que existe una vivienda, pues ese activo no va a tener ningún valor. En cambio, los activos reales intangibles son aquellos cuyo valor no deriva de la estructura corpórea, de la estructura física de ese activo. Pensemos en la fórmula de la Coca-Cola, que está guardada bajo 7 llaves. Bueno, el valor de esa fórmula para que Coca-Cola sea capaz de generar beneficios no deriva de ninguna estructura física de la fórmula, deriva del conocimiento que está contenido en esa fórmula. Da igual que la fórmula esté redactada en un trozo de papel, en un archivo de ordenador, que la recuerde simplemente una persona y esté en su cabeza. Lo importante no es la materialización de ese activo, sino el contenido virtual, el contenido digital, la información que contiene ese activo. Por tanto, activos monetarios pueden ser activos monetarios reales, y a su vez activos monetarios reales tangibles o activos monetarios reales intangibles, o pueden ser también activos monetarios financieros. Y luego, a su vez, hay otras dos formas de clasificar los activos y también los activos monetarios. Activos monetarios de emisión y transmisión centralizada o activos monetarios de emisión y transmisión descentralizada. Básicamente, los activos monetarios de emisión centralizada son aquellos que son creados por un solo ente. Solo hay una entidad que es capaz de crear esos activos. Y los activos monetarios de de transmisión centralizada son aquellos que solo se pueden transmitir si un tercero, y además solo un tercero, da el consentimiento. Si yo te quiero transferir un activo que yo tengo, será de transmisión centralizada si para que yo te lo pueda transmitir
un tercero tiene que autorizar esa operación. Y luego, claro, los activos monetarios de emisión o transmisión descentralizada son aquellos que puede emitir cualquiera y que no necesitan el consentimiento de un tercero para que esa transmisión se concluya. Y por último, también podemos clasificar los activos monetarios como privados o estatales. Un activo monetario privado es aquel que emerge, que ha surgido de la iniciativa privada de los agentes, es decir, del mercado. Un activo monetario estatal es aquel que existe, que ha sido promovido, que ha sido creado por las instituciones estatales. Pues bien, hecha esta clasificación de los activos monetarios, estas posibles clasificaciones de los activos monetarios, conviene ahora ver en qué medida Bitcoin o Libra encajan en estas definiciones y en estas clasificaciones. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin es una unidad virtual de valor cuya existencia, cuyo reconocimiento social depende de la inscripción de esa unidad de valor en un registro público, el blockchain, que puede ser almacenado y verificado por cualquier persona que se una a la red de usuarios de Bitcoin. En el blockchain se van inscribiendo toda la transferencia entre usuarios, entre personas, de unidades de Bitcoin. Y para poder modificar ese registro público, para que alguien pueda grabar una nueva operación en ese registro público, toda la red de usuarios de Bitcoin que tienen almacenado el blockchain tienen que aceptar y tienen que reconocer que esa nueva transacción es una transacción que está bien encadenada, que está bien ligada con el histórico de transacciones, de tal manera que no pueda haber una modificación retroactiva del registro que altere la disponibilidad y el título de propiedad sobre Bitcoin de los distintos usuarios. Por lo tanto, fijémonos que la característica fundamental de la red de intercambios de Bitcoin es el consenso entre los distintos usuarios y no la confianza en que un tercero canalice o articule de manera diligente una determinada transacción que yo quiero efectuar. Sin consenso de toda la red de usuarios de Bitcoin no es posible modificar el blockchain, y en el blockchain es donde están inscritos, donde están registrados quién tiene cuántas unidades de Bitcoin en función de las transacciones históricas que se han realizado a cuenta de Bitcoin. Por tanto, expuesto lo anterior, ¿qué tipo de activo monetario es Bitcoin? Bueno, Bitcoin es un activo monetario real, no es un activo financiero, en la medida en que no nos otorga un derecho de cobro frente a un tercero, no tenemos un derecho personal frente a nadie, somos titulares, sí, de Bitcoin, somos propietarios de Bitcoin y somos propietarios de Bitcoin frente a todos, erga omnes, es decir, es un derecho real, no es un derecho personal frente a terceros y por tanto es un activo real. Ahora bien, es un activo real intangible o virtual o digital, porque el valor y la funcionalidad de Bitcoin no dependen de cómo esté estructurado físicamente o de cómo esté materializado físicamente Bitcoin. Lo que importa de Bitcoin es la información socialmente reconocida sobre Bitcoin, no el modo en el que esté expresada esa información. Además, Bitcoin también es un activo monetario de emisión y transmisión descentralizada. Cualquiera puede crear nuevos bitcoins siempre y cuando realice operaciones de verificación de que las transacciones nuevas que se intentan inscribir en el blockchain son transacciones que encajan con el histórico del blockchain y por tanto que no se está intentando manipular ese registro público. Son los famosos mineros. Los mineros crean descentralizadamente nuevas unidades de Bitcoin. Y además, y como decimos, cualquiera puede transferir a un tercero Bitcoin sin autorización de nadie. Evidentemente, para que esa transferencia quede inscrita en el registro, alguien tendrá que verificar que es una transacción que encaja con el blockchain y grabarla en el registro público, pero no se necesita la autorización de nadie. Repetimos, se necesita el consenso de toda la red de que, en efecto, esa operación se ha efectuado y no es una operación ficticia, no es una operación fake que intente manipular retrospectivamente el registro. Y por último, Bitcoin es un activo privado, es un activo no estatal, en la medida en que ha surgido, se ha creado desde el sector privado. En resumen, Bitcoin es un activo monetario real, intangible, descentralizado tanto en su emisión como en su transmisión y privado en el sentido de no estatal.
Estas características hacen que Bitcoin sea un activo monetario único en la historia de la humanidad. Cualquier otro activo monetario que hayamos empleado en el pasado no reunía plenamente estas características. Vayamos, por ejemplo, al caso más similar a Bitcoin, el oro. De hecho, Bitcoin en gran medida se inspiró a la hora de crearse en el patrón oro. El oro es un activo monetario real, pero tangible, no intangible, en la medida en que el valor, la funcionalidad del oro sí depende de su estructura material. A su vez, es descentralizado tanto en su emisión como en su transmisión. Cualquier minero puede minar, puede extraer oro, y ese oro además se puede transmitir a un tercero sin que nadie nos dé autorización. Y es a su vez un activo monetario privado, en el sentido de que no es estatal, no lo ha creado el Estado. Ahora bien, también es cierto que históricamente los gobiernos intentaron poner restricciones al patrón oro para limitar algunas de estas características. Por ejemplo, para limitar la descentralización de la emisión. En muchos casos, la transmisión de oro solo era jurídicamente válida dentro de determinadas jurisdicciones si el oro estaba amonedado, es decir, si tenía forma de moneda y esa moneda tenía un cuño oficial. ¿Quiénes podían imponer ese cuño oficial? Solo las casas de acuñación autorizadas por el Estado, las famosas CECAs. Las CECAs, la acuñación oficial, es una forma de recentralizar la emisión de oro, dado que no cualquier extracción de oro es válida a efectos monetarios. En todo caso, un patrón oro puro, libre, desregulado, sería muy similar a Bitcoin, pero con una característica diferencial. El oro es un activo real tangible y Bitcoin es un activo real intangible, virtual, digital, como queramos denominarlo. A su vez, Bitcoin también se diferencia de manera muy clara de otros activos monetarios que empleamos habitualmente, por ejemplo, los depósitos bancarios. Un depósito bancario es un activo financiero, no real. ¿Por qué es financiero? Porque su valor deriva de que nosotros tenemos derecho a exigirle algo al banco. ¿Qué tenemos derecho a exigirle al banco? ¿Qué derecho personal tenemos contra el banco? ¿Qué obligación financiera tiene el banco en nuestro favor? Bueno, tenemos el derecho a exigirle al banco que nos dé una determinada cantidad de euros, de dólares, de yenes, y es más, si el banco no está capacitado para cumplir con esa obligación, si el banco es insolvente, el valor del depósito de la cuenta corriente es cero, porque su valor deriva, insisto, de que el banco sea capaz de honrar su obligación. Por tanto, los depósitos son activos financieros, no reales, son activos financieros de emisión descentralizada. Cualquier banco puede crear depósitos y podemos utilizar los depósitos de cualquier banco, de transmisión centralizada, dado que para que yo pueda transferirle a otra persona mi depósito bancario es el banco del cual soy acreedor el que tiene que autorizar esa operación. Si el banco no la autoriza por cualquier motivo, yo no soy dueño per se del depósito o no tengo al menos la capacidad de transferirlo sin que el banco me lo autorice. Y por último, un activo monetario privado, en la medida en que los bancos no son estatales. Ahora bien, estas características de los depósitos bancarios también están sujetas a matización, porque, por ejemplo, en la medida en que los estados exijan que para que un banco pueda operar dentro de su país deba contar con una licencia bancaria que ellos mismos, los estados, restringen enormemente, no cualquier entidad podrá entrar en el mercado bancario, no cualquier entidad podrá emitir depósitos bancarios y, por tanto, tendremos una emisión semicentralizada. Y a su vez, en la medida en que los depósitos bancarios en última instancia sean rescatados, estén mutualizados, socializados por parte de los estados, bueno, se trata de un activo monetario semiestatal, porque en última instancia quien paga es el Estado y por tanto quien da viabilidad y capacidad o credibilidad y capacidad de circulación a esa moneda es en última instancia el Estado. ¿Y qué decir de las monedas fiat que hoy manejamos? Es decir, de los dólares, los euros, los yenes, los billetes que tenemos en la cartera, los pasivos del Banco Central. ¿Qué son exactamente? Bueno, las monedas fiat que manejamos son de nuevo activos financieros, porque, como decíamos, son pasivos del Banco Central y en última instancia de los estados emisores, son pasivos financieros y por tanto son nuestros activos financieros. Son activos de emisión
centralizada, dado que solo el Banco Central puede emitirlos, de hecho se llama Banco Central porque centraliza las operaciones. Son activos, sin embargo, de transmisión descentralizada. Si yo tengo un billete de 5 euros, lo puedo endosar a cualquier otra persona sin necesidad de que el Estado me lo autorice, y de hecho por eso los Estados quieren prohibir el dinero en efectivo, es decir, quieren prohibir la moneda fiat que se pueda endosar a terceros sin su control y autorización. Y por último son activos estatales, porque quien los ha creado, la moneda fiat, quien la crea es el Estado. Bitcoin, por tanto, es el único activo en la historia de la humanidad que es un activo monetario real, intangible, descentralizado tanto en su emisión como en su transmisión, y privado. Expuesto lo anterior, ¿qué es Libra? Bueno, Libra es una moneda promovida por Facebook y que se estructura como el pasivo financiero de un consorcio de 100 grandes empresas conocido como Asociación Libra. La gran ventaja que se espera que tenga esta moneda, Libra, es que se pretende estabilizar su valor con respecto a una cesta de divisas fiat, dólar, euro, yen, de modo que en la medida en que el valor de mercado de Libra sea mucho más estable que el de Facebook, se considera que será más ampliamente utilizada por toda la red de usuarios. ¿Cómo van a conseguir estabilizar el valor de Libra frente a esta cesta de divisas internacionales? Pues emitiendo libras solo contra la adquisición de estas divisas. Por tanto, el respaldo, el colateral, la garantía que se encontrará detrás de Libra, detrás de ese pasivo financiero llamado Libra, será pues una determinada cantidad de dólares, una determinada cantidad de euros, una determinada cantidad de yenes. ¿Que Libra se deprecia mucho frente a estas divisas? Bueno, pues como están como colateral de la misma, la asociación Libra lo que hará será coger parte de sus reservas de dólares, de euros o de yenes y comprar libras que se están depreciando. ¿Que Libra se aprecia mucho frente a estas divisas? Pues lo que harán será emitir nuevas unidades de Libra, adquiriendo en el mercado nuevos dólares, nuevos yenes o nuevos euros. Por tanto, Libra es un activo monetario financiero, no real, a diferencia de Bitcoin, es un activo financiero porque es el pasivo financiero de la asociación Libra, de emisión centralizada. Solo la asociación Libra puede puede crear nuevas libras contra la adquisición de la cesta de divisas que respalden el valor de cada libra, de transmisión hoy por hoy centralizada, dado que solo la asociación Libra puede verificar que la transacción se ha realizado. En el futuro esto se pretende cambiar, de modo que sea una transmisión descentralizada, pero al menos de momento es centralizada. Si la asociación Libra no da su autorización, no modifica el blockchain de Libra para entendernos, el registro público de Libra, no habrá una transmisión de esta divisa. Y por último, es un activo monetario privado, dado que ha sido promovido por el sector privado y no por el Estado. Bien, en estas diferencias, Bitcoin es un activo monetario real intangible, Libra es un activo monetario financiero, encontramos las ventajas y las desventajas de cada uno de estos activos monetarios. ¿Las ventajas de Libra frente a Bitcoin? Bueno, en general los activos financieros suelen ser mucho más baratos de utilizar como activos monetarios que los activos reales. Recordemos que los activos reales pueden ser tanto tangibles como intangibles. Los activos reales tangibles son caros de administrar porque a la hora de almacenarlos necesitamos un lugar físico donde tenerlos, donde protegerlos, y a la hora de transferirlos necesitamos transportarlos, dado que el valor depende de su cuerpo, de su materialización, y ese cuerpo ocupa un espacio y consume una energía a la hora de transferirlos, son costosos. En el caso de los activos reales intangibles como Bitcoin, ese coste sigue existiendo, porque recordemos que la existencia social de Bitcoin depende del consenso de toda la red de usuarios. Entonces, en la medida en que toda la red se tiene que pronunciar, tiene que aceptar, tiene que admitir la existencia social de Bitcoin, eso implica un coste que necesariamente ralentiza y encarece las operaciones a través del uso directo de Bitcoin. En cambio, los activos financieros
como Libra, en la medida en que tenemos que confiar en un tercero que es quien guisa y come todas las transacciones, pueden ser mucho más económicos. Es simplemente Asociación Libra, recurrir a la Asociación Libra para que ésta nos diga: estoy de acuerdo en que tú has transferido esta cantidad de libras a este otro señor. Y la misma existencia de Libra no necesita de ningún otro reconocimiento social más allá de que la Asociación Libra apunte en su balance que tiene una determinada cantidad de libras. Ahora bien, justamente estas ventajas son también las desventajas de Libra frente a Bitcoin. Bitcoin es un activo monetario real que, como hemos dicho, no depende de la confianza en ningún tercero, no depende de que nadie se comporte diligentemente. El valor, la misma existencia de Libra, depende de que la Asociación Libra se comporte bien y de que, por tanto, pensemos que la Asociación Libra no nos va a intentar engañar, no nos va a intentar robar apropiándose de las libras. Evidentemente hay formas muy cutres y muy poco probables de que esta transferencia o este parasitismo de la Asociación Libra contra los usuarios de Libra se pueda terminar materializando. Pero imaginemos esas formas tan cutres que serían simplemente no reconocer ningún derecho de cobro a terceros. Yo soy titular de Libra y la Asociación Libra no me reconoce como acreedor de esa asociación. Pues en ese caso yo pierdo absolutamente todos mis derechos y por tanto pierdo mis libras, pierdo el valor de mis libras. Evidentemente, como digo, esto es una forma muy cutre de fraude, de robo, y por tanto los tribunales intervendrían y perseguirían a la Asociación Libra por apropiación indebida, etc. Pero hay formas más sofisticadas en las que se puede provocar este tipo de transferencias de propiedad, este tipo de apropiaciones indebidas de la propiedad ajena, este tipo de fraudes que no necesariamente tendrían por qué desatar ningún tipo de respuesta jurídica y que sí supondrían una indefensión del acreedor de las libras, es decir, del tenedor de libras y que es acreedor de la Asociación Libra, frente a esta asociación que se podría enriquecer a costa de sus acreedores. Por ejemplo, una vía no demasiado descabellada. Como hemos dicho, el valor de cada libra está respaldada por una cesta de divisas estatales. Dólares, yenes, euros, las que sean. Todavía están pendientes de definir. Imaginemos, por hacer los cálculos sencillos, que una libra se define como medio dólar y medio euro. De manera que la Asociación Libra emite nuevas libras conforme adquiere medio dólar y conforme adquiere medio euro. Supongamos que en el futuro el valor del dólar se aprecia frente al euro. En ese caso, Libra también debería apreciarse porque su colateral, sus garantías, o al menos una de ellas, vale más. Pero imaginemos que Asociación Libra, después de que se haya apreciado significativamente el dólar, decide redefinir cuál es el colateral de Libra. Y esto es algo que entra dentro de sus potestades de administración el poder hacer. No es nada extraordinario. Y de hecho tendría que ir haciéndolo recurrentemente. Imaginemos que en el comercio mundial el euro pierde peso y deja de ser una moneda relevante. Pues si Libra espera o aspira a ser una divisa global, tendrá que reducir el peso del euro porque ya no será una divisa tan relevante como antes. Por tanto, la Asociación Libra va a estar redefiniendo continuamente qué es una libra. Entonces, imaginemos el ejemplo que estaba utilizando. El dólar se aprecia frente al euro. Y en estos procesos de redefinición de qué es una libra, de cuál es el colateral de la libra, la asociación decide que a partir de ahora una libra es 0,40 o un 40% de dólares y un 60% de euros, es decir, sobrepondera el euro e infrapondera el dólar. Obviamente está añadiendo más moneda barata y está retirando moneda cara. ¿Quién se queda con esos 10 céntimos de dólar que se han revalorizado frente a los 10 céntimos de euro que ahora se colocan extra como colateral de la libra? Pues se los quedará la Asociación Libra como plusvalía extraordinaria. Por tanto, ahí ya hay una primera posibilidad de transferencia de valor desde el acreedor de Libra
a la asociación Libra, algo que no puede existir con Bitcoin, porque Bitcoin, repito, es un activo real y no hay ni deudores ni acreedores de Bitcoin. Y luego hay otras formas en las que esta transferencia se puede producir. En principio, parece ser que el colateral de Libra van a ser, como digo, una cesta de divisas que se van a mantener en cash, en efectivo, es decir, detrás de la Libra habrá pues $1 físico y €1 físico, o al menos pasivos del Banco Central, no activos financieros denominados en dólares o denominados en euros. Ahora bien, históricamente sabemos que esto no es un equilibrio estable. Es muy complicado pensar que la asociación Libra tendrá miles de millones de dólares o miles de millones de euros y no se va a decidir a invertirlos en algunos activos financieros, como deuda pública, como deuda corporativa, incluso como acciones que le den una determinada rentabilidad. Esto para la asociación Libra puede ser muy atractivo a corto plazo, porque claro, yo he conseguido que un señor me venda sus dólares y yo le doy libras, y con esos dólares que me ha dado este señor puedo comprar deuda corporativa en dólares que me paga un 5% de interés. De modo que ese 5% de interés me lo embolso como una especie de señoreaje o de almuerzo gratuito que he conseguido a costa de emitir libras contra dólares. Problema, que si la asociación Libra comienza a invertir sus reservas de dólares o de euros en activos financieros a largo plazo y arriesgados, que son los que pagan mayor rentabilidad, el colateral que respalde el valor de Libra es un colateral ilíquido y potencialmente insolvente. Imaginemos que parte de la deuda corporativa que respalda el valor de Libra es en el futuro impagada. ¿Qué sucederá con los tenedores de Libra? Que van a perder parte de su valor porque el valor de esa divisa depende de que se recupere, de que se cobre esa deuda corporativa en dólares. Y si no se cobra, esas pérdidas se trasladan a los tenedores de libras. Esto, de nuevo, no puede suceder con Bitcoin. Bitcoin, su valor no depende de ningún colateral que pueda fallar. En el caso de Libra, sí. Por tanto, bueno, Libra tiene ciertas ventajas frente a Bitcoin, básicamente la rapidez y la economización de sus costes, pero también tiene serios inconvenientes. En esencia, el riesgo de que el gestor, el emisor, el deudor de Libra, la asociación Libra, no se comporte diligentemente y por tanto traslade pérdidas a los tenedores de esta divisa. Por tanto, son dos instrumentos monetarios, son dos activos monetarios que deben ser radicalmente separados y que pueden los dos llegar a tener un papel relevante en el futuro monetario de nuestras economías. En el pasado, en el siglo XIX, por trazar un paralelismo histórico, el mundo funcionaba con el patrón oro. El patrón oro, o el oro, es el equivalente a Bitcoin. Pero la mayoría de transacciones en esa economía globalizada, articulada en torno al patrón oro, no se realizaban en oro físico. No es que la gente llevara sus monedas de oro encima y pagara con ellas en todas partes, sino que se utilizaba un activo financiero denominado en oro, es decir, pagadero en oro, pero que permitía economizar el uso continuo de un activo real monetario que es caro de utilizar día a día. ¿Y cuál era ese activo financiero que sustituía en muchas de sus funciones al oro? El billete de libras del Banco de Inglaterra, es decir, los pasivos financieros del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra emitía pasivos, billetes de libras, de pounds en inglés, por no confundirlo con la libra de Facebook, que estaban respaldados por oro. Por tanto, la libra del Banco de Inglaterra era un pasivo financiero frente al oro, que era un activo real. ¿Por qué se utilizaban pasivos financieros como activos monetarios? Porque eran más baratos de utilizar. Ahora comportaban riesgo. En el año 1797, por ejemplo, el Banco de Inglaterra suspendió la convertibilidad de sus billetes de libra en oro durante 24 años. Es decir, cualquier tenedor de billetes del Banco de Inglaterra no podía ir al Banco de Inglaterra a reclamar oro, y los billetes del Banco de Inglaterra sufrieron una importante depreciación frente al oro. Eso es algo que podría llegar a suceder con las libras de la asociación Libra, porque son pasivos
financieros. Ahora bien, como he dicho, también tienen ventajas a la hora de rapidez y economización de costes. Tan es así que estas dos divisas, tanto el Bitcoin como activo monetario real, como la libra como activo monetario financiero, pueden llegar a tener su papel en el sistema monetario futuro y complementarse entre sí, que no es inverosímil pensar que si Bitcoin en el futuro va teniendo cada vez más relevancia, una de las monedas que integre la cesta de divisas que respaldan el valor de libra termine siendo Bitcoin. De hecho, en el futuro imaginemos algo que probablemente no suceda, pero imaginemos que en todo el mundo solo se utiliza Bitcoin como unidad de cuenta global. Bien, pues el único activo que respaldaría el valor de libra sería Bitcoin. En definitiva, no hay por qué contraponer libra y Bitcoin. Son activos monetarios distintos, con características diferentes y que se van a utilizar para propósitos totalmente diferentes. Lo positivo es que estamos viviendo innovaciones monetarias y que esas innovaciones monetarias ojalá nos permitan incrementar nuestra libertad individual y nuestra libertad financiera frente a los estados que siempre la están acosando.